Muy buenas noches, hermanas y hermanos, amigas y amigos. La Fraternidad Rosacruz Antigua se complace en presentar el estudio de la obra maravillosa El sentido ideal de la vida, obra del maestro Israel Rojas Romero, iniciador Ragocini. Es una obra grande, maravillosa y bella, en la cual el maestro nos lleva paso a paso a que conozcamos el verdadero ideal. El ideal Rosacruz que está en el sentido ideal de la vida. Es un estudio, es un análisis que es verdaderamente maravilloso, profundo, y que nos lleva verdaderamente a que estudiemos y encontremos la verdad de la vida, la verdad del sentido, el porqué, el sentido ideal de la vida. Y que ese sentido ideal de la vida realmente no lo encontramos sino a través de la verdad, la belleza y el bien. Por lo tanto, para nosotros también es maravilloso presentar la obra, porque igualmente es una obra que nos va a ayudar a hacer conciencia, a entrar en la conciencia de cada uno de nosotros e indagarnos si verdaderamente lo que yo estoy haciendo y estoy trabajando me llevan a encontrar la superación sensoconsciente de mi ser, de mi conciencia. El sentido ideal de la vida. Dice el maestro Rojas que el sentido ideal de la vida es lo que da plenitud a la existencia. El sentido ideal, el sentido de la vida, el ideal divino del amor, es el ángel que ha descendido del cielo y ha posado en el corazón del hombre para intensificar sus vibraciones ideales, humanizando lo divino para luego divinizar lo humano. En esta introducción veremos algunos apartes de algunos términos para poder tenerlos presentes y así comprender mejor la obra. El sentido ideal de la vida solamente hace eclosión en el alma humana cuando ella sabe rendir culto a la verdad, a la belleza y al bien. Sentido es la dirección o búsqueda de un objetivo o fin. La guía que viene dentro de nuestro íntimo y profundo ser que está unido a la divinidad y nos puede guiar en el camino hacia los altos objetivos, realizaciones y aspiraciones que son los ideales sublimes por alcanzar, vivir y ser uno con ellos. Ideal, la expresión ideal resume muchos conceptos. Puede indicar a un prototipo, modelo o ejemplar de una perfección. Es decir, es una persona que posee todos los atributos o características
para ser imitado o seguido por todos aquellos individuos que se relacionan con el individuo ejemplar. Ejemplo, el adepto Zanoni representó el ideal del caballero. El maestro Israel Rojas trabajó durante toda su vida por el ideal Rosacruz. La vida es un manantial inagotable de expresión de los seres que se manifiestan en el plano, en el mundo en que estamos ahora, así como en otros planos y otros mundos. Y es la capacidad, expresión y realización del ser que se muestra a través de múltiples formas y manifestaciones que nos permiten evolucionar, adaptarnos, desarrollarnos, multiplicarnos y realizarnos. Dios, esa es la vida, y la vida es Dios, porque Dios, luz y vida que transforma la conciencia, iluminando la existencia y despertando la conciencia, que tiene la esencia de amar, que es el divino esplendor. Ahora podemos entender que el sentido ideal de la vida es la orientación, la objetivación, la proyección y desarrollo de nuestros nobles, sublimes y más altos ideales de verdad, belleza y de bien. Como seres pensantes, conscientes y sensibles. Este estudio tiene por objeto llenar el vacío en que vivimos, estudiando y comprendiendo la simbólica escala de Jacob, que es línea de evolución desde el mineral al hombre y luego al ser divinizado, que en aras de la imaginación creadora, unida a la sensibilidad estética, ha de elevarnos a la magnitud de un Dios. El culto a la verdad se verifica solamente por aquel estrecho y delicado sendero que transita rigurosa y conscientemente, el que va separando con atención y juicio todo lo que no es verdad, para llegar a la esencia de la realidad de las cosas, ya relativa frente a las circunstancias, o bien absoluta, cuando se refiere a la vida en sí y no al fenómeno vital. Porque la vida en sí es eterna, sin origen, sin principio y sin fin. En cambio, el fenómeno vital es la manifestación circunstancial de la onda de la vida, en la ameba, en el gusano, en la mariposa, en la floresta, en el mundo zoológico y humano, en proceso de evolución y transformación constantes. Se parecen las ondas de la vida manifestada en el fenómeno vital a los remolinos que se producen en la superficie de las ondas cuando una cavidad profunda en el lecho de un río, que las aguas por su densidad se sumergen y luego reboten en sentido contrario, creando ese vórtice cuyo movimiento se diferencia de la marcha común del río,
en su marcha natural. Todo es vida. La vida se halla en todas partes del universo. Mejor dicho, la vida es la divinidad. Luego, el culto a la belleza es aquella admiración que nos inspira el sentido de la armonía de los contrarios. Culto al bien es el culto a la armonía, porque la armonía en el sentido real y trascendente es el bien, es el palpitante sentido que damos a las humanas relaciones, como a nuestra comunión con la naturaleza. Hay en las almas una ansia secreta de regreso hacia el soñado paraíso, en el cual los primeros seres vivieron en perfecta armonía hasta que la misteriosa y secreta serpiente o fuego de la vida despertó la sensibilidad psicogenésica de la humanidad en evolución, la que antes de aquel despertar diferenciado en polaridades había sido andrógino y por tal los fenómenos de la emanación por multiplicación de la especie se verificaban en la intimidad recóndita de los seres, en procesos de autofecundación, sin el natural conflicto que produce la conquista de la otra polaridad para lograr complementar el poder de la energía de la vida. Culto al bien es el culto a la armonía, porque la armonía en el sentido real y trascendente es el bien, es el palpitante sentido que damos a las humanas relaciones como a nuestra comunión con la naturaleza. Las humanidades en curso sufren, han sufrido y sufrirán hasta que no luchen conscientivamente por reconquistar el sentido de la vida en la armonía de los contrarios, para que el polo radiante penetre en el absorbente en las múltiples gamas de sus maravillosas manifestaciones, tales como en el mundo de la forma, en el mundo de la vitalidad, en el mundo de la emoción, en el mundo de la inteligencia, en el mundo de la imaginación creadora, en el mundo del amor, en el mundo de la intuición y en el mundo de la conciencia, para que todos aquellos modos de la actuación de logos en la naturaleza humana hagan divina eclosión en el supramundo ideal del ascenso consciente. El sentido de la vida es contrario u opuesto al pensamiento racional, porque la racionalidad opera por comparación, mientras que la sensibilidad es fusión de sentido en el mundo de la armonía, de la idealidad y de la espiritualidad. Cuando dos seres se aman, sobran todas las razones, pero cuando no se aman, todos los juicios y razones resultan inútiles para lograr la armonía. En el proceso histórico de las edades, solamente han logrado plenitud aquellos que han sabido sentir, amar y comprender la vida. El amor es la síntesis expresiva del poder vital
Y la razón es el conflicto del mundo y de las circunstancias. La razón es muy importante en el mundo de los negocios, pero el amor es supremo en el mundo de los ideales. La razón opera en el mundo de 3 dimensiones, mientras que el amor es eclosión ideal en los sutiles y delicados mundos de la 4ª a la 7ª dimensión. El amor nace de la imaginación creadora, que es la 4ª dimensión. Sube en preciosa espiral, alcanzando la 5ª dimensión, que es el sentido de las cosas. Se eleva a través de la 6ª dimensión, que es el mundo divino de la intuición, para ascender de allí a la 7ª dimensión, donde la sensibilidad y la conciencia hacen eclosión, convirtiéndose en la magnificente o magnificante expresión de la vida llamada senso-conciencia. El amor que del sentido nace es la esencia de la vida en función. Sentirlo es vivir, y es amar, y es ser. Pues el que no ama, vegeta, no vive y por tal tampoco tiene sentido de ser. Amor es el divino sentido de la vida, que es belleza y verdad. Por eso cariñosamente entregamos este emporio de ideas a las almas sensitivas que desean superar lo que se diga, pasando del pensamiento a la idea, de la idea a la imaginación, de la imaginación al sentido, del sentido al amor, del amor a la intuición y de la intuición al sentido de la unidad de la vida en la esfera de la senso-conciencia. El sentido ideal de la vida. Hay 2 aspectos, 2 modos por los cuales se puede llegar al conocimiento. Pero la humanidad común y corriente utiliza el menos interesante, pues se dedica únicamente a observar el mundo objetivo, el de las formas, sin darse cuenta, sin sospechar siquiera que se le escapa el mundo subjetivo o ideal, que es el de la armonía y el de la belleza. Los problemas que confronta la humanidad y que de hecho son múltiples, se deben precisamente a la falta del sentido ideal, que es donde radica el sentido de la belleza, a la cual los griegos rindieron verdadera devoción y por eso estructuraron una cultura sin igual. El sentido de la belleza es el abstracto como ideal aspecto en el cual se siente el palpitar de la vida en todos los seres y en todas las cosas, descubriendo, no por razón, sino por sentido,
ese proceso maravilloso y sorprendente que es la vida una en sus múltiples manifestaciones. La vida una es la realidad y sus múltiples manifestaciones son modos de la expresión de la única esencia eterna o divina vida, así como el espectro solar en sus múltiples modos del ideal colorido son manifestaciones diversas de la luz, de la única luz. Los sentidos, tal como están ahora, semidesarrollados, no nos permiten darnos cuenta de la maravillosa actividad vital, sino única y exclusivamente en los reinos mineral, vegetal, animal y animal humano. Pero el hombre de ciencia se ha ingeniado fabricando aparatos que permiten contemplar los fenómenos vitales en actuaciones cada vez más sutiles, viendo más allá del límite del orbe que alcanzan los sentidos humanos en el estado incipiente de su evolución. La ciencia ha logrado producir el microscopio a través del cual puede contemplar las manifestaciones de la vida en lo relativamente pequeño, en la forma, pero grande en la vida, como es la actividad de los microorganismos, no visibles para el ojo común. Es así que el microscopio permite observar los microorganismos como hongos o bacterias, refinando cada vez más la capacidad de los microscopios. La ciencia ha construido el microscopio electrónico. A través de él, sabe ya que el microbio que contemplaba antes como la más pequeña expresión vital es hoy un mundo en el cual lleva gran cantidad de parásitos y sus microbios, llegando por tal a la conclusión ideológica de que posiblemente, partiendo de lo conocido a lo desconocido, esos submicroorganismos que se alimentan en y de los microbios nutren también a inframicrobios, y estos en gradación infinitesimal hacia otros más pequeños seres. Y así va llegando a la conclusión que vida y materia, materia y vida, son las dos polaridades de la cosa única y eterna. En opuesto sentido al biólogo, el cosmógrafo está usando telescopios cada vez más grandes de mayor alcance, que le permiten contemplar progresivamente sistemas y más sistemas, nebulosas y ultranebulosas, las que se pierden para el observador en el infinito del espacio y en la eternidad del tiempo. La nebulosa de Andrómeda, que es la más lejana que se había observado, dista de la Tierra 2.5 millones de años luz y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, de tal suerte que se gasta tiempo para saber matemáticamente la distancia que hay entre la humilde burbuja del espacio llamado a Tierra y la nebulosa de Andrómeda.
¿Qué dirán los positivistas que suponen que nuestro pigmeo universo es todo y que más allá no hay nada? La estrella fija de nuestro sistema, o sea, el Sol, es una de las muchas de las constelaciones de Sagitario y no de las mayores. La Vía Láctea o camino de leche y el cinturón zodiacal son dos gigantescos círculos de soles cuyas líneas cruciales hacen eclosión magnética frente a las constelaciones zodiacales de Géminis y Sagitario. En estos dos puntos electromagnéticos se produce, por lo tanto, la reacción de la poderosa energía que, condensada y reflejada en la naturaleza humana del hombre, produce dos poderosos centros vitales. En el punto crucial de convergencia de Géminis con la Vía Láctea, en microscópica acción frente al ingente universo, tenemos el corazón y los pulmones, donde alienta la vida humana. Y en el punto crucial, Sagitario Vía Láctea, tenemos también en el hombre el poderoso centro de la energía procreadora, generadora de hombres en el proceso de la multiplicación y de dioses en la sublimación de ese divino fuego de la vida. El hombre ha sido sabiamente considerado por los sabeos o sabios caldeos como un microcosmos, como un pequeño universo frente al cosmos o gran universo. Y es en esta reflexión como el hombre debe ser estudiado desde el punto de vista de la infinita vida, operando en lo pequeño como en lo grande. El insigne Paracelso, hablando en lenguaje alquímico, dijo: del zodíaco dependen para el hombre las fuerzas de lo cósmico, de los planetas, las del alma y los elementos de la madre tierra, los cuerpos. Lenguaje alquímico de Paracelso. Del zodíaco dependen para el hombre las fuerzas de lo cósmico, de los planetas las del alma y los elementos de la madre tierra, los cuerpos. Hermes, el gran sabio caldeo, dijo: tal como es arriba es abajo, y tal como es abajo es arriba. El axioma hermético es profundamente sabio, porque a medida que se adelantan las investigaciones de la ciencia y de la materia, el conocimiento del hombre y del cosmos demuestran la realidad de la sabiduría hermética. No hay nada en la estructura humana que no esté en relación simpática con algún poder del universo. Lo más ostensible que tenemos del hombre en su naturaleza física
Esa sustancia físico-orgánica está compuesta de los elementos de nuestra madre inmediata, Gea o la tierra. No hay nada en la naturaleza física del hombre que no haya sido derivada por evolución de su madre objetiva, que es la tierra. Pues su madre ideal ha sido su progenitora. Lo más extraordinario del saber es que en la naturaleza viviente todos los elementos están compenetrados por el alma del mundo, es decir, por la bipolaridad. Espíritu-materia es algo incuestionable. La materia es la sustancia, pero el espíritu es la vida. Vida y sustancia se complementan para constituir las realidades vivientes que nosotros podemos contemplar y que se resumen maravillosamente en la naturaleza humana. El espíritu gobierna la materia. Materia no es más que una condensación de las energías del universo. Decimos que se resumen en la naturaleza del hombre, porque la naturaleza humana es orgánicamente mineral. Así nosotros somos copartícipes de la vida mineral en nuestro esqueleto, copartícipes de la vida vegetal en nuestro sistema nervioso, copartícipes de la vida animal en nuestra sangre y luego copartícipes de la vida del cosmos en la energía de vida que interpenetran todos aquellos sistemas como divina esencia. La vida cósmica es el aliento del espíritu universal operando en la naturaleza humana. La energía de vida duerme en el mineral, despierta en el vegetal, se mueve en el animal y siente y piensa en el hombre. El hombre que carece en su evolución del sentido ideal de la vida, amarga su corta existencia pensando que nada vale, que ninguna cosa tiene importancia y así se autotortura cuando carece del sentido ideal de la vida infinita y eterna que se manifiesta en todos los seres. El sentido interior es el ascenso conciencia, de la cual debemos volvernos conscientes progresivamente, porque es ascenso conciencia, sentido que dormita ahora en lo interior del ser, es el poder, es la divina fuerza, es la virtud esencial de la naturaleza, la cual, comprendida y utilizada, hará del hombre un superhombre y del superhombre un Dios. Algunos excepcionales seres en el proceso histórico han sido preciosas flores de la humanidad, porque habiéndose esforzado en la evolución, parecen en estas colinas que se yerguen majestuosas sobre los pasivos valles. Tales grandes o divinizados seres
se han convertido en guías de la humanidad, como Krishna, Hermes, Buda y el Señor Jesús. Esos soles del amor y del saber han sido y son y serán visibles en la historia sin que nada ni nadie los pueda opacar. El hombre no es simplemente ese animal bípedo que vemos caminar incierto y vacilante sobre la superficie de la tierra. El hombre real, el hombre espiritual es el divino poder interno que da movimiento al bípedo y que en el curso del tiempo y del espacio, a medida que el hombre se haga autoconsciente de ese interno divino poder, pues él, actualizando, lo convertirá en un Dios. Razón sobrada tenemos para rendir culto místico e ideal a los grandes seres que registra la historia, como el Señor Krishna, Buda, Hermes, Jesús, porque esos sublimes seres fueron rosas del jardín de la humanidad, plenos de belleza ideal y grandes en su refulgente esplendor, tanto que su luz ha alumbrado y seguirá alumbrando el sendero de los que, cansados de creer, quieren al fin saber. En cada ser humano está en lo recóndito de su naturaleza la esencial energía que desenvuelta dio grandeza a los divinizados seres antes mencionados. Todo lo bueno, como todo lo malo que haya en la naturaleza humana, encuentra su expresión en el hombre y por tal razón él será bueno o malo, según la dirección que cada quien dé a la energía de la vida. Así que, por tal ley, cada ser humano es artífice de su propio destino. Por eso el señor Gandhi nos dice, cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Para comprender algo de la naturaleza humana, hay que estudiar la vida de los reinos que le preceden, que son la escala por donde él ha ascendido hasta llegar a ser lo que es. Habiendo de ahí en adelante, seguir ascendiendo por la escala del progreso hasta llegar a estados inconcebibles de la divinización y de la grandeza. El hombre consciente jamás debe pronunciar las frases con que lo han sugestionado las religiones ortodoxas. Soy un humilde gusano de la tierra. Pues el que así piensa es ingenuo e inconsciente, porque el hombre hace muchos millones de años que trascendió la etapa de gusano y es un ser que en el camino de la evolución tiene posibilidades de inconcebible grandeza, siempre que se dedique a superarse, educiendo lo divino y ennobleciendo lo humano.
Así como el hombre inocente, sugestionado, dice: soy un vil gusano de la tierra. El hombre sabio se yergue majestuoso en su sentido interior y siente que él es el ser, la infinita vida en trance de su creación, utilizando los elementos formativos de la vida en la forma para humanizar lo divino y divinizar lo humano. En la Biblia hay una hermosa figura que muestra el sentido del crecimiento humano en la figura hierática de Jacob. Iao, Iao, es decir, el ego o espíritu interno, el cual, reposando la cabeza sobre la piedra y soportándose en ella, se eleva en la prodigiosa escala en la cual puede contemplar en su proceso de ascenso multitud de estados jerárquicos hasta que en su cima haya la realización de la divinidad. Esa hermosa figura nos permite objetivar la gran verdad de la vida en la evolución, en la que partiendo del mineral, la piedra, en la que el ego, la conciencia, recuesta la cabeza y de allí sigue elevándose, escalón por escalón, jerarquía tras jerarquía, hasta alcanzar la plenitud o realización de lo divino en la intimidad de la naturaleza humana. Los reinos son la escala jerárquica de la evolución de la vida, animando la sustancia de las formas. Por eso, la cruz de los rosacruces es la materia formal y la rosa es su sentido esencial. La rosa, el sentido interno, es lo espiritual latente en el alma humana, que se va desenvolviendo en el proceso de la evolución, en función operante de amor y de dolor. Del dolor nace la experiencia y el amor. Y el amor sublima la experiencia y la convierte en plenitud ideal. La rosa para crecer y desarrollarse, hunde sus raíces en el lodo del mundo de donde deriva toda la energía, toda la fuerza y todo el poder para multiplicar sus células y crecer y desarrollarse. Así es el alma del hombre. Deriva de su sustancia corporal las energías indispensables para elaborar su sentido ideal, porque el cuerpo es la resistencia y el alma es la fuerza, las que aunadas desarrollan ese espíritu sutil y delicado que hemos llamado senso conciencia. Hermanas y hermanos todos, el sentido ideal es el que conduce a la verdad, la belleza y el bien. Es necesariamente aquel que nos muestra el camino de comprensión de la vida y sus problemas, que en la mayor parte de los casos no son reales, sino que han sido
sino que ha sido el ser humano mismo el que ha llenado su camino de dificultades, de problemas, por ambiciones que no son necesidades reales, ni mucho menos hechos que la madre naturaleza imperativa en sus designios exija al hombre. Para terminar, mis queridos hermanos, quiero que elevemos esta maravillosa oración. Oh Santa, maravilla del alma del mundo, oh divina ciencia Rosa Cruz, que nos devela todos los misterios de la naturaleza y de la vida. Permítenos actualizar las verdades divinas latentes en nuestra interna realidad, para que un día podamos comulgar en la sabiduría maravillosa del alma del mundo. Pues sí, que así sea. Y bienvenidos todas y todos a este estudio maravilloso de la gran obra de luz, verdad, belleza y bien. Y dejarles este maravilloso soneto de la verdad del maestro Ragusini. Y dice: el idealista en sus sueños, la verdad aprisiona, y en divinos ensueños resplandece su aurora. La verdad que aprisiona es la vida de todos, pues ella escalona la existencia en sus modos. La vida es la esencia que en los seres alienta. Ella es lo divino, que en lo humano es conciencia, quien al percibir su fluido, su sentir acrecienta. Ragosini. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por habernos escuchado esta tarde, noche, con este inicio de el estudio de esta gran obra extraordinaria de nuestro querido maestro Iniciado Ragosini. Gracias, muchas gracias nuevamente.